Bienvenidos a esta celebración de hoy domingo 1 de noviembre. Es un gusto volver a saludarlos en este día en el cual vamos a alabar a nuestro Padre Celestial y desde luego vamos a aprender de lo que nos tenga para decir hoy. Y vamos a recordar su palabra como dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Maravillosa su palabra. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Señor, amado Padre, te saludamos al empezar este día, llenos de gratitud por tenernos hoy aquí en torno a tu palabra. Señor, hoy hemos venido a alabarte, pero también a aprender acerca de ti a través de tu palabra, a través de la Biblia. Señor, pone en nosotros el deseo de aprender, de entender y de aplicar tu palabra. Envía tu Espíritu para que nos guíe en ese proceso. Oramos por las familias de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, para que tú sigas bendiciéndolos. Y Señor, ponemos en manos este servicio para que seas tú dirigiéndolo y que todo lo que hagamos sea en tu honor y para tu gloria. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora los invito para que nos unamos ustedes desde sus casas para que alabemos a Dios a través de la música. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia fluye en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres maná, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor.
De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. A nombre del equipo pastoral de esta iglesia, quiero compartir con ustedes nuestra posición en cuanto al regreso a la presencialidad, a venir y de nuevo reunirnos aquí en nuestra iglesia física, en nuestro edificio. En oración, por supuesto, y también estando al tanto de las noticias, hemos notado que los casos aún son muy numerosos y la tasa de contagio sigue en aumento. Y también, en un principio que aprendemos en Proverbios 11:14, el cual dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hemos también pedido consejo a los médicos que también forman parte de esta iglesia. En palabra de uno de ellos, él dijo, hay presión. Si no hay presión, ¿para qué tomar riesgos innecesarios? Aún hay muchos casos. Aún no es seguro. Así que, armando todos estos argumentos, hemos decidido mantenernos, mantenernos virtualmente, todavía no regresar. Gracias a Dios, esta iglesia ha sido una iglesia que se ha adaptado muy bien. Los ministerios continúan, los programas, las reuniones
cada domingo hay incluso más gente conectada que antes, incluso los estudios semanales, los ministerios de damas, de caballeros, de niños, jóvenes, prejóvenes. Gracias a Dios todos siguen. La escuelita dominical, los maestros han hecho un excelente trabajo, siempre enviándoles contenidos a los niños. Así que gracias a Dios porque es una iglesia que no depende de un lugar. Eso es la iglesia, somos las personas. Y se ha sabido adaptar muy bien. Ustedes han sido muy generosos también con los gastos de la iglesia, con las necesidades de otras personas. Por lo tanto, es mejor mantenernos prudentes y esperar hasta nuevo aviso. Vamos a estar informándoles oportunamente si hubiera algún cambio. Nos vamos a mantener entonces aún virtualmente y no aflojemos, sigamos adelante. Aprovecho esta oportunidad para motivarles a invitar a otros. Es una excelente manera de que otros nos conozcan, enviándoles un enlace para que se unan al culto dominical o a alguna de las reuniones. Es más fácil para una persona hacer un clic que levantarse y venir a un lugar donde dice que es que no conozco a nadie, es que quién sabe con qué me voy a encontrar. Así que sigamos nosotros sin aflojar, cada vez más fuertes, invitando también a otros. Ayer, 31 de octubre, es un día en que se conmemora el aniversario de la publicación de las 95 tesis de Lutero. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico, quien clavó sus 95 famosas tesis en la iglesia de Wittenberg, un 31 de octubre de 1517. En un mundo en el que la gente pagaba por el perdón de sus pecados, sus ideas eran consideradas muy radicales. Leyendo la Biblia, Lutero entendió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante Dios. La salvación se alcanza por gracia divina y solo y únicamente a través de la fe. Por esta razón, cada 31 de octubre celebramos el acontecimiento que provocó la Reforma y el nacimiento del protestantismo. Y después de este gran tiempo de alabanza y de testimonios, vamos a saludar a la cumpleañera del día de hoy. Sí, hoy tenemos solo una cumpleañera y se trata de Josefina, a quien felicitamos y nos alegra que esté cumpliendo años hoy. Y recuerde que si usted desea que lo mencionemos en estos saludos o hace poco se congrega con nosotros, escríbanos al correo info@graciabiblica.com para incluirlo en los saludos. Muy bien, y ahora los invito para que como familia oremos por los siguientes motivos. Agradecemos a Dios por habernos buscado, amado y llamado para seguirle. ¡Qué gran privilegio! ¿Qué hemos hecho con ese llamado? ¿Lo estamos compartiendo con otros? Pedimos a Dios que cada día seamos más conscientes de ese llamado y lo que eso significa. Pedimos por fortaleza y consuelo para Clarita y su familia ante el fallecimiento de su hermana. Oramos por la recuperación de Lorena Arroyo, nenita, quien fue operada el martes pasado en su vientre. También oramos por Lucía, sobrina de Nidia, con un problema de leucemia. Por Jacqueline, quien está visitando a su mamá en República Dominicana. Por Estela, quien está a la espera de un marcapasos. Por el hermano de la nuera de los Valdés y un problema de leucemia. Por la hermana de Óscar Ceravalli, con un problema de esclerosis. Por la señora Marisela y sus problemas en la columna. Y oramos por la recuperación
de mi mamá tras una cirugía en su pierna. Oramos por todos nuestros misioneros, por Milo, Raquel y Aarón en Nicaragua, por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, como también por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación y nuestros gobernantes, especialmente por prudencia y sabiduría en medio de tanta confusión y convulsión social. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia, como también por nuestros hermanos alrededor del mundo que sufren. Para hoy tenemos 3 lecturas que las encontramos. La primera en la primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 6. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ahora, hermanos, los invito para que oremos por estos motivos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tenernos hoy aquí, por ser escogidos tuyos, por tenernos paciencia, amor, misericordia y perdonar nuestros pecados. Señor, hoy ponemos delante de ti los motivos que hemos mencionado. Primero, darte gracias por el llamado que nos haces para seguirte y que nosotros podamos entender lo que eso significa y que podamos compartirlo con otros. También pedimos por los motivos de salud que hemos mencionado y por fortaleza para Clarita y su familia. Oramos por nuestros misioneros, para que tú sigas guiándolos, para que tú los apoyes, para que tú los dirijas en esa gran misión que tienen, que es de llevar tu palabra. Oramos por las familias de la iglesia, oramos por nuestra iglesia, por sus líderes, por el cuerpo pastoral, por sus familias, pero también oramos por la nación, por Costa Rica, sobre todo en medio de toda esta crisis y convulsión. Y oramos por nuestros países hermanos, Venezuela y Colombia, pero también por nuestros hermanos alrededor del mundo. Señor, nos sentimos agradecidos y queremos pedirte que hoy tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, a nuestros corazones, la podamos entender y la podamos poner por obra, para que vivamos conforme tú nos pides, a imagen de nuestro Señor Jesús, para que podamos imitarlo. Gracias, Padre, y oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El mensaje que tenemos para hoy es la continuación de lo que vimos el domingo pasado y se llama el discipulado asintomático. Sígueme, parte 2, es lo que vamos a ver hoy a cargo de Juan Chávez. Y bueno, ahora quiero que recibamos a un personaje muy especial, tanto para los niños como para jóvenes y adultos. Veamos qué nos trae Rocky para este día. Adelante, Rocky. Mis hermanos, una oportunidad más que el Señor nos brinda de poder estar todos juntos. Sí, como iglesia, ¿verdad? Sí, como iglesia, correcto, como iglesia. Muy buen punto, sí, Señor, como iglesia, todos bajo un mismo espíritu. Bien, excelente. Bueno, un saludo de verdad fraternal a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, de parte de la comunidad bíblica de la gracia, de quienes formamos e integramos
tan precioso grupo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿usted le corresponde ahora? Sí, sí, voy yo. Pon atención. Ojo, ojo. ¿Sabes? Niños, ¿cómo están? ¿Vio? ¿Qué le pareció? Me parece muy bien. Tiene una forma muy expresiva de saludar. Sí, especialmente a los niños. ¿Cómo me hacen falta? Sí, yo sé que te hace falta. Todos nos hacemos mucha falta, pero esperemos que... Yo pienso que ya casi. Sí, ¿verdad? Ya casi. Bueno, esa es la esperanza. Pero, vamos a estar viendo este domingo un sermón precioso sobre algo muy especial. A ver, ¿qué es? Cuando el Señor nos dice, sígueme. Pero eso no es solo seguir. ¿Cómo no es solo seguirlo? Sí, eso significa muchas cosas. A ver, por ejemplo, dígame usted, Vea. ¿qué le pasa? Estoy pensando. Ah, ya me acordé. A ver. El joven rico. ¿Usted se acuerda del joven rico? La historia. Sí, dice que un joven rico se acercó a Jesucristo y le dijo que había cumplido todos los mandamientos, que había cumplido todos los rituales, que había cumplido absolutamente todo. Sí, ¿verdad? Queriendo impresionar al Señor Jesús. ¿Te imaginas? Impresionando al Señor Jesús. ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús? Ve Ajá. y vende todo lo que tienes Ajá. y repártelo entre los pobres. Y sígueme. Pues sí. ¿Y qué hizo el joven rico? Jaló. Se fue. Porque la vio que... Sí, la vio difícil, definitivamente. Así que seguir al Señor no es simplemente decir que lo sigo. De hecho, esa historia está en Mateo capítulo 19, versículos del 21 en adelante. ¿Sabe otra? ¡Ay, esta sí es linda! ¿Usted se acuerda del apóstol Pedro? Claro, de Pedrito. Sí. Se las traía Pedrito, ¿verdad? Pues sí, pero resulta que Pedro, ¿Qué? ¿Recuerda que estaba en la cárcel? sí, esa es una historia que está en Hechos capítulo 12 del versículo 8 en adelante. Y dice que se le apareció un ángel estando en la cárcel. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Sigue. Ah, ¿verdad? Oiga, y ni lerdo ni perezoso el hombre, ¡rum!, detrás del ángel. Así que sígueme. Oiga, cuando decimos seguimos al Señor, tenemos que recordar algo. Ah, yo sé por dónde va usted y es el versículo del mes. Sí, señor, léalo. El versículo del mes, mis hermanos. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ah, ahí está la cosa. Bueno, niños, se portan bien, que les vaya bien a todos y un abrazo. Mis hermanos, nos vemos. Bendiciones y que el Señor me los guarde este inicio de semana. Adiós.
Buenas hermanos, buenas Juan, volvemos Buenas. aquí a continuar con lo que es discipulado asintomático. La lección pasada habíamos analizado 2 casos y bueno, hoy volvemos a terminar de ver otros 2 casos y tal vez hacemos un pequeño refrescamiento de la lección anterior. Correcto. La semana pasada hablamos de que en la cultura popular tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Hablamos de la película de esta Karate Kid y todo este ejemplo de maestro, discípulo. Hablábamos un poco del llamado, sígueme, que era algo cultural, que no era algo, hablábamos de que no cualquiera se va con cualquiera que le diga sígame, nada más, ¿verdad? Sí, que era algo que podía ser como muy raro a primera vista. Ajá, correcto. Entonces, eso era algo cultural, o sea, cualquier persona que escuchaba el llamado sabía que eso era algo que era un llamado a seguir a Jesús, probablemente. Entonces, eso es parte de lo primero que veíamos. Veíamos un poco acerca de la parte cultural, histórica y de tradición de los judíos, ¿verdad? Hablábamos del Talmud, que era una colección de la cultura oral, de rabinos y cosas así. Después hablábamos también de las escuelas judías, ¿verdad? El proceso de educación que pasaban de niños, adolescentes, a jóvenes. Claro. La educación general para un judío. Más o menos, sí, la educación general para un judío y cómo eso era muy importante. Hablábamos también de cómo los seguidores de Jesús eran rechazados o descartados de cierta forma de la educación que ellos tuvieron, ¿verdad? Sí. Entonces eso es muy interesante. Hablábamos de que no todos alcanzaban ese llamado de sígueme, ¿verdad? Discutíamos de hecho el ejemplo de Pedro, que Pedro ya era adulto, casado, que era pescador, que él probablemente nunca tuvo acceso a una educación de esas, acceso a un rabino. Hablábamos también de que para acceder a un rabino, a un maestro, había que tener dinero y que aún así el maestro se podía dar el lujo de seleccionar al discípulo que quería, ¿verdad? También. Sí, y usualmente también usted tiene que ser muy bueno. Ajá. No solo el dinero era salvatandas, ¿verdad? Claro. También tenía que ser un alumno excelente. Y el filtro más importante era ese. Si usted era bueno para desenvolverse en ese ámbito religioso, académico, usted avanzaba también. Si no, quedaba descartado también. Y el discípulo también llegaba a parecerse muchísimo a su maestro, ¿verdad? Adoptaba Correcto. Costumbres, maneras, ¿verdad? De hecho, se dice que imitaban su forma de hablar, de conducirse, caminar, ¿verdad? Gestos, comportamientos, ¿verdad? Entonces, de hecho, se dice que en algunos casos hasta inclusive si el maestro cojeaba, usted intentaba emular ese movimiento. Ese efecto ahí a la hora de... Era tan, no sé si decir fanáticos, pero tan fuerte ese sentimiento de imitar a su maestro, ¿verdad? Y lo más importante, Lucas 5:11 dice que los que estaban en la barca dejaron todo y lo siguieron. Entonces era un reto dejar todo y seguir, ¿verdad? Eso es parte de todo lo que estábamos discutiendo la semana pasada. Del maestro extraordinario Jesús, que rompe el molde. Tenemos 2 cosas. Jesús escoge a sus discípulos, ¿verdad? Ellos no lo escogieron a él, sino que él los escoge. Por eso Juan 15:16 dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, ¿verdad? De un maestro realmente inclusivo habíamos hablado, ¿verdad? De cómo También. Jesús seleccionaba lo que estaba rechazado por la sociedad. De hecho, tanto que se habla de inclusión ahora, ¿verdad? Y Jesús de hecho es el ejemplo perfecto de eso. Claro. ¿Verdad? Lo otro es que él llamaba a todo tipo de personas. Sí. Eso que estaba usted hablando, de que tal vez los más que tenían más situación económica, social, un estatus mejor que los demás, tal vez tenían más fácil un acceso a algo. Jesús no. Jesús empieza a romper ese molde, llamar gente que no era la usual, ¿verdad? Todo tipo de personas. Claro. Y recuerde que Jesús lo llaman amigo de pecadores, ¿verdad? Y cosas así. Y él le dio acceso a todo el mundo a tener su maestro.
hoy quiero que veamos también varios ejemplos de lo que es ese discipulado, ejemplos muy, muy claros de cómo era esa cultura de sígueme, características de seguir a un maestro. Lucas 9:49, si me permite se lo leo. Dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba afuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Entonces aquí ya en medio ministerio de Jesús vemos a Juan, el discípulo, decirle a Jesús, le dijimos a una persona ahí que estaba echando demonios, Ajá. que no lo hiciera, se lo prohibimos porque no nos sigue. Porque, entonces, dentro de esa cultura, Juan está diciendo, Jesús no es de nuestro equipo porque él no es discípulo suyo, no recibió ese llamado, sígueme. Después Jesús le enseña que está mal eso que hizo, ¿verdad? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero es un ejemplo del chip que tenía Juan, de esa cultura de sígueme. Tal vez vio a alguien y dice, nadie le dijo que siguiera a Jesús y estaba hablando en nombre de Jesús, entonces fui y lo callé, ¿verdad? Muy interesante esa parte. Y creo que para ir aplicando de una vez, uno a veces se pone a veces en ese lugar, ¿verdad? Como decir, si no es de mi equipo, de mi iglesia o de mi doctrina, ¿verdad? Es como algo que de creo... hecho, ese es un ejemplo muy fuerte de eso, de cuando hay alguien predicando o haciendo ministerio en otro lado y no es de mi ministerio, de mi equipo, y uno dice, ¿qué le pasa? O, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, eso no es correcto. Sí. Y al final todos somos un cuerpo, ¿verdad? Sí, claro, muy interesante. Después Pablo más adelante va a decir, ¿verdad? Que se habla de Cristo en todo momento y es lo que es importante. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Dice que Pedro emula a Jesús cuando resucita a Dorcas. Entonces, en Hechos 9:40 dice, pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó. Ese es el ejemplo de Pedro utilizado por Dios y el Espíritu Santo haciendo una resurrección, resucitando a Dorcas. El ejemplo aquí que quiero que todos entendamos y que usted acaba de leer es que Pedro pasó por una experiencia similar a esa previamente. Y se la voy a leer en Marcos 5. En Marcos 5:37 es la resurrección de la hija de Jairo, ¿verdad? De Jesús. Y vean qué curioso lo que dice. Y voy a ir directamente donde Jesús hace lo mismo que sale Pedro haciendo ahí. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y dice Talita Kumi y ella resucita. Sumamente parecido el ejemplo de Pedro y de hecho, a mí me llama mucho la atención que Pedro, tal vez un par de años después, un tiempo después, en Hechos 9, él le dice saca a todos. ¿Verdad? Obviamente está el Espíritu Santo, él está siendo guiado por el Espíritu Santo y todo, pero Pedro saca a todos al igual de lo que sucede con Jesús. O sea, él un tiempo atrás, él pudo decir, estoy en una situación similar, aprendí de mi maestro. ¿Verdad? Entonces es muy interesante la forma de actuar, ¿verdad? Claro, la semana pasada hablábamos de algunas cosas que uno aprende, de modelos que uno tiene en su vida. Entonces muy probablemente yo acabo de recordar, por ejemplo, a mi papá cambiando una llanta. Entonces, yo he cambiado llantas a como mi papá me enseñó y he tenido la oportunidad de enseñarle a un amigo que no sabía cambiar llantas cómo cambiar llantas. Entonces es una cuestión que de verdad uno
tiene guardada en su memoria alguna experiencia que después quiere replicar y tal vez eso sigue impactando, ¿verdad? Y yo creo que es parte de lo que usted dice, es totalmente cierto, y creo que es parte del modelo que Dios nos ha dado en esta vida. Dios nos ha dado padres, nos ha dado personas, que lo decía la semana pasada, que han sido un ejemplo y uno aprende patrones, formas de conducta, que ahí es donde los padres tenemos que tener cuidado de no dar ese mal ejemplo para que nuestros hijos no emulen esa conducta mala, ¿verdad? Si tenemos. Pero en lo otro, Pedro dice, yo estuve con Jesús y él hizo esto así, así. Claro. Obviamente él está guiado por el Espíritu Santo, pero está la parte práctica que él experimentó previamente y vio a Jesús y dijo, voy a seguir lo que hizo mi maestro. Claro, totalmente. No sé si me ayuda con el siguiente. Tenemos a Pedro visitando a Cornelio, ¿verdad? En Hechos 10:9. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía. Ese es muy interesante, porque si usted busca a Pedro en los evangelios, búsqueme un versículo donde diga que Pedro fue a un lugar a orar, él solo, ¿verdad? Por voluntad propia. Correcto. No, ¿verdad? No va a salir en ningún lado en Mateo, Marcos, Lucas ni Juan a un Pedro de oración y que se levanta. Pero ya en Hechos 10, Pedro es un hombre que tiene un hábito y una disciplina de oración, ¿verdad? Y personalmente para mí es un reto porque yo siento que es de las áreas en las que más me cuesta trabajar, la disciplina y el hábito de oración. Pero lo que más me gusta, y de hecho no apuntamos un solo pasaje porque hay un montón de Jesús orando, y ahorita podemos poner las citas ahí donde Jesús dice, se levantó muy de mañana, de madrugada, aún oscuro, a orar. También habla de que cuando Juan, por ejemplo, es asesinado, lo matan a Juan, Jesús quiere buscar tiempos a solas. Entonces Pedro vio una vida de oración de Jesús, y él vea que ya en Hechos 10 es un hombre que está buscando un tiempo para orar. Muy, 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 muy interesante para mí eso. Y les quiero compartir 2 Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo dice su versión? Segundo Timoteo 2:2. 2:2, ¿verdad? Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Ahí está súper claro. Ya es Pablo, y lo más interesante es que Pablo, gracias a Dios y gracias a la revelación que él tuvo, él aprendió, y dentro de la cultura que él estuvo como fariseo, que como fue criado, ¿verdad? Él mismo admite, yo fui discípulo de Gamaliel, ¿verdad? Pablo está de este modelo que le está diciendo a Timoteo, yo le he enseñado a usted, ahora usted enséñele a hombres idóneos, capaces de enseñar a otros. Ahí hay 4 generaciones. Claro. Pablo a Timoteo a unos hombres que sean capaces de enseñar a otros. Entonces supongo que Timoteo, tiempo después, años después, le decía eso a sus discípulos, a sus seguidores. Ocupo gente que ustedes sean capaces de enseñar esto a otros. Es un efecto multiplicador ahí fuerte. Correcto. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte porque habla de la iglesia no tiene que estar enfocada en sumar, sino tiene que estar enfocada en multiplicar, ¿verdad? Y estos son ejemplos claros de maestro discípulo, ¿verdad? Y lo vemos en Pablo, ¿verdad? Ahora lo que quiero que veamos es el ejemplo, los que teníamos pendientes de la semana pasada, 2 ejemplos más. La semana pasada hablábamos de Felipe y hablábamos del joven rico, que ambos recibieron el llamado sígueme, pero Felipe hablábamos que era como el muchacho del barrio. El muchacho del barrio, y el joven rico alguien religioso, ¿verdad? Y hoy vamos a ver 2 casos más.
No sé si me ayuda usted Con la lectura. correcto. Claro. Mateo 9, de 9 al 12. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pescadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Muy curioso ya, este es el pasaje donde se llama Mateo o Leví. El caso tan diferente a los otros dos que ya vimos, ¿verdad? Felipe era alguien también tal vez familiarizado con los demás discípulos, con Pedro, con Andrés, era como del mismo pueblo. El joven rico era alguien en medio ministerio de Jesús, alguien religioso que se acerca, y aquí ya tenemos a alguien totalmente fuera de esos dos ámbitos, bastante fuera. Tenemos a Mateo, que es recaudador de impuestos, y ahí sí es alguien, si hablamos de que Jesús llamó a todo tipo de personas, este es un ejemplo muy drástico, polémico, controversial realmente para la época en la que Jesús está haciendo eso. Sí, eran personas ligadas con el sistema, tal vez, con la política, de alguna manera, pero lo más importante es que muchas veces robaban al pueblo, robaban a su mismo pueblo a la hora de recoger. De hecho, Mateo es como publicano y recaudador de impuestos. Él estaba acostumbrado probablemente a agarrar más dinero del que le tocaba. Era visto como traidor para el pueblo, para los judíos, alguien que estaba en contra de su propio pueblo. Además de que los romanos tenían a los judíos bajo su poder, los publicanos se iban con los romanos y lucraban demasiado con eso, les robaban más de lo que tenían que cobrar en impuestos. Se dice que muchos publicanos tenían a su disposición soldados a favor porque la labor de ellos era cobrar dinero para el imperio. Entonces tenían a su favor protección de soldados que podían, cuando tenía que cobrar dinero, probablemente tenía poder para cobrar y ir a la casa de alguien con soldados y hacer daño si fuera necesario, ¿verdad? Sí. Mateo es una persona de ese tipo y Jesús le extiende la invitación, sígueme. Y es algo que de verdad para los otros seguidores de Jesús pudo inclusive ser muy chocante, ¿verdad? Porque probablemente algunos seguidores de Jesús, ya Pedro o algunos de ellos, no tenían relación con alguien como Mateo. Sí, tal vez el mismo pueblo judío esperaba un Mesías que precisamente los liberara del poder de Roma, ¿verdad? Correcto. Y precisamente Jesús le hace el llamado a un traidor de la patria. Correcto. ¿Verdad? Muy interesante ahí cómo Jesús de verdad que vino con un llamado universal, ¿verdad? Sí, y eso es lo que decíamos de verdadera inclusión, ¿verdad? Ahora que hablábamos de eso, de que es un tema tan famoso hoy en día, y Jesús realmente está haciendo la verdadera inclusión. Personas rechazadas, personas que yo estoy seguro que yo viviendo en esa época no hubiera tenido relación con Mateo probablemente, y me hubiera chocado ver que Jesús hubiera hecho eso. Y lo más interesante es el versículo 9 que dice, y Mateo se levantó y lo siguió. No sé si usted lo piensa, pero a mí me gusta contrastar esta actitud de Mateo con la del joven religioso rico. Qué tan diferente es la actitud de alguien a veces que sabe que está mal y que tiene necesidad de Dios, a de alguien que se pavonea y cree que está bien y que está del lado de Dios y más bien está más alejado que el otro, ¿verdad? Sí, muy interesante eso. Y precisamente ahora pensaba cómo los fariseos no van y le preguntan a Jesús, sino que le preguntan a sus discípulos, ¿verdad? Tal vez me imagino hay un poco de esa misma lucha de política
de decir, bueno, es que él es un traidor, ¿verdad? Y cómo tal vez los fariseos buscaron apelar a los discípulos, tal vez esa sensación de nacionalismo o de algo quisieron provocar dentro de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ujú. Y aquí interesante que los fariseos son los religiosos de esa época. Uno de los mayores peligros que nosotros tenemos es no caer en el error de atacar a alguien que ni siquiera Mateo apenas estaba aceptando ese llamado a ser seguidor de Jesús y ya estaba siendo atacado. Y ya estaba siendo atacado Jesús por eso. Llegar a cometer el error de entrar en un legalismo o entrar en mi ambiente religioso y no abrirme, y que eso era lo que tenían que hacer los fariseos. Los fariseos, como líderes religiosos, tenían que estar para atraer a la gente que estaba alejada de Dios. Evangelizar es lo que diríamos hoy en día. Y ellos se encerraron en su propia burbuja, hablando de burbujas hoy en día, se encerraron en su propia burbuja y se encerraron ahí. No dejaban que nadie entrara. Y alguien como Mateo jamás iba a tener cabida ni acceso con un grupo como los fariseos. Y también la reacción de ese cuestionamiento, que la respuesta no lo da a los discípulos, sino lo da mismo Jesús, ¿verdad? ¿Qué haría usted, Juan, como discípulo de Jesús, viendo que su maestro está llamando a alguien que no quiere estar, del cual usted no quiere estar cerca, ¿verdad? Qué difícil también para los discípulos esa posición de saber que Jesús vino con un llamado que tal vez a uno le iba a costar aceptar, pero ahí mismo Jesús fue el que contestó, fue el que metió las manos al fuego, digamos, para tampoco perjudicar a sus discípulos y para dejar muy claro el llamado que él traía. De hecho, Jesús da un buen ejemplo y es un buen maestro. Jesús está defendiendo a Mateo, pero no está defendiendo a Mateo directamente. Jesús está explicándoles, el doctor no viene por los sanos, viene por los enfermos. Lo cual me parece casi una ironía de la historia de lo que está diciendo Jesús, porque claramente los fariseos están igual o peor de enfermos que Mateo. Pero él en esa analogía les está diciendo, ustedes tranquilos, si ustedes se creen sanos, tranquilos, yo he venido por los enfermos, y Mateo es uno de esos. Y siempre llama la atención, Mateo se pudo haber sentido ofendido al escuchar eso, me está tratando de enfermo, de que vino por mí, pero me parece que no. Por eso a mí me gusta que el caso, este ejemplo, alguien como Mateo, alguien secular, alguien que no está metido en una cultura de iglesia, que más bien es rechazado y sería visto raro si entra en una iglesia, Mateo creo que está consciente de su condición, y cuando Jesús le hace el llamado y le extiende esas palabras, sígueme, dice, se levantó y lo siguió. A diferencia del religioso que vimos la semana pasada, que dice se fue muy triste cuando Jesús le hizo el reto. Que quizás tenían hasta las mismas riquezas. Probablemente, Mateo probablemente es alguien acaudalado con dinero, ¿verdad? Y le va bien, probablemente, no le va mal. Entonces es muy interesante que Mateo entiende su necesidad espiritual de Jesús. Jesús le hace un llamado. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos del religioso, que él decía, yo ya cumplí, yo ya hago eso desde mi niñez, desde mi juventud, cumplo con todas las reglas de la ley. Check. Ajá. Mateo no, Mateo es lo opuesto. Mateo es alguien que no se ha comportado como los religiosos dicen y está muy lejos de serlo. Y él entiende el llamado y lo acepta. Y lo que más me llama la atención también es qué increíble debió ser presenciar esa escena. Para nosotros leerlo 2000 años después es como, el llamado a Mateo. Pero lo controversial que debió haber sido, de verdad, Jesús haciendo eso, claro. Y que todo el mundo dijera, Jesús está llamando a Mateo, al que cobra los impuestos para los romanos, ahí en la esquina, a ese está llamando Jesús. Suave, yo hasta pensaría que hubo gente que consideró dejar de seguir a Jesús después de algo así, ¿verdad? Sí, la cantidad de cuestionamientos que pudieron haber alrededor de Jesús por llamar a alguien cuya reputación es sumamente tachable, sumamente, ¿verdad? Dudosa. Entonces, pues ahí mismo en el 12 Jesús vino por los enfermos y no por los que están sanos. Ajá. Yo quiero que
los que están en casa, así como usted y yo, reflexionemos también del hecho de que a quién me parezco yo, ¿verdad? A Felipe, el amigo del barrio que escuchó es Jesús, alguien religioso, ahora alguien que no tiene nada que ver con religión, con iglesias, con cosas, ¿a quién me parezco? Y puede ser que hoy alguien esté escuchando esto y crea que no tiene opción de ser un seguidor de Jesús, porque hay gente que siente que es mala, que es pecadora, que con cosas de iglesias no, que no merece. He conocido personas que dicen, no, es que yo soy malo, yo no puedo, o sea, creo en Jesús, creo en Dios, entiendo que murió por mí en la cruz, pero es que yo soy malo, o sea, soy muy malo. Entonces, he escuchado gente que quiere, cuando me porte bien, o gente que dice, no, ya no sé, es que soy una mala persona. Mateo era una persona así. O que aún la culpa lo castiga tanto que no sea la oportunidad de creerle a Jesús y seguirlo, ¿verdad? Ajá, y eso es probablemente el diablo atacando a las personas. Porque vea que Jesús no está llamando a un Mateo ya convertido, líder religioso, que ya empezó a leer la Biblia. No, él está sentado en la mesa de cobrar impuestos y Jesús llega, se le acerca y le dice, sígame, ¿verdad? Y lo que va a pasar con Mateo es que al caminar con Jesús va a ir siendo transformado como su maestro. Entonces Jesús nos va a llamar, no importa la situación en la que estemos, ¿verdad? El asunto es aceptar el reto de ser un seguidor de Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió en ese momento. Ahora, Esteban, vamos a ver un poco el último ejemplo, ¿verdad? Que tenemos de estos 4 que hemos estado estudiando, que sería Simón, hijo de Juan, o de Jonás, a Pedro. No sé si me ayuda con la lectura. Claro. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras, te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. ¿A usted qué le llama la atención? Por un lado, toda la descripción que le hace Jesús al inicio como Simón, hijo de Juan, ¿verdad? Es como que para mí sería una forma muy extraña que me digan Esteban, hijo de don Rafa, digamos, o que me digan el nombre completo, digamos, Esteban José Picado Aguirre, me quiere, o sea, no sé, es como una sensación muy interesante y muy extraña que me digan por mi nombre completo, ¿verdad? Sí, tal vez es algo un poco tal vez más cultural, pero sí no es como siempre lo llama, tal vez es algo como más serio. Claro. ¿Verdad? El contexto de esto es Jesús ya resucitado, es el último capítulo del Evangelio de Juan y es la última interacción que registra el Evangelio de Juan entre Pedro y Jesús, ¿verdad? Me recuerde que hace poco tiempo Pedro había negado a Jesús 3 veces y en el contexto de esto, que no vamos a ahondar mucho en esa conversación de me amas o me quieres, ¿verdad? Que es muy interesante, se presta para mucho, pero 3 veces Jesús le pregunta si lo quiere, ¿verdad? Y Pedro se entristece, pero es muy interesante que cuando está ahí Jesús le dice apacienta mis ovejas, le hace el reto y el llamado que ya le había hecho una vez, ¿verdad? Pero ya ahora el Evangelio de Juan termina a Jesús haciéndole el mismo llamado a Simón, hijo de Juan, ¿verdad? Entonces eso es
es muy interesante porque hemos hablado de que Felipe era el muchacho del barrio, alguien familiar, alguien conocido. Teníamos al joven rico que era religioso, tenemos a Mateo que es alguien secular, y Pedro aquí es alguien que es un líder ya, un líder del movimiento, del ministerio de Jesús. Y Jesús aún le está diciendo, sígueme. Eso para mí es muy, muy interesante. Y al menos en este pasaje se lo dice 2 veces, ¿verdad? Correcto. O sea, no fue solo una como en las ocasiones anteriores, sino que sigue reafirmando ese llamado en Pedro, ¿verdad? Curiosamente, en el grupo de jóvenes hemos estado hablando de Pedro, y hemos visto cómo Pedro era de un carácter débil, ¿verdad? Era muy inestable temperamentalmente hablando. Claro. Y en este versículo queda más que claro, porque me parece que Pedro se desenfoca mucho. Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, se ha aparecido un par de veces por ahí, y en esta historia Pedro se va a pescar. Y vean lo líder que ya era Pedro, que varios de los discípulos se van con él a pescar. Y Jesús les vuelve a hacer comida, desayunan con Jesús y toda la cosa. Pero Pedro, en vez de estar pensando en lo que acaba de suceder con Jesús, el ministerio que hicieron con Jesús, que Jesús resucitó, y enfocarse en lo que él tiene que hacer, se va a pescar. Se vuelve al oficio anterior de conocer a Jesús. Y él está ahí pescando. Tal vez, no sé, su mismo temperamento, su misma debilidad de carácter lo está llevando a caer en eso. Y usted dice muy claro, y tiene razón, que le dice 2 veces, sígueme. En la primera, Jesús lo reta y le dice de qué forma va a morir, más o menos, dice el pasaje. Lo reta. Pero lo más interesante es, si la gente lo notó en la casa, es que Pedro vuelve a ver, dice, yo me imagino a Jesús como adelante con Pedro, hablando, diciéndole esto muy serio, y Pedro vuelve a ver así para atrás y ve a Juancillo, ¿verdad? Al otro discípulo, y Pedro vuelve a ver a Jesús y le dice, ¿y Juan qué? Sí. La respuesta de Jesús es como, ¿y a usted qué? Usted sígame, lo vuelve a decir. Sí. Entonces, eso habla claro un poco de cómo era Pedro. Sí. ¿Verdad? No sé qué piensa usted con eso. Sí, esa pregunta que precisamente le hace Pedro al ver a Juan, ¿verdad? Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? O sea, como que seguro Pedro recordó lo que había sucedido ese día. Y seguro le trajo otras ideas a Pedro, y a Jesús simplemente no le importaba tal vez lo que estaba pensando Pedro, sino le dijo, usted enfóquese en seguirme, ¿verdad? Sí, ahí Juan está mencionando en el Evangelio que era el discípulo que se había reclinado sobre Jesús y todo. Yo no sé si Pedro se preocupaba de la relación que tenía Juan con Jesús, o la que él iba a tener con Jesús, o para Pedro era, no sé, celos, envidia, no sé. Pero Pedro, en este momento, Jesús le está hablando a su líder, porque le está diciendo, apaciente mis ovejas. O sea, Jesús le está diciendo, Pedro, guíe, guarde, proteja, lidere a este grupo de gente que queda. ¿Verdad? Porque él está diciendo, me quieres, pero después le está diciendo, apaciente mis ovejas. Sí, más bien la mención ahí es de Juan, que esa es como la firma. Creo que en algún momento hemos hablado de cuando Juan dice que el discípulo al que Jesús amaba, ¿verdad? Más bien esta sección que dice, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Esto es como la marca de Juan, digamos. Pedro simplemente lo que está diciendo es, ¿y este qué, verdad? Sí. Precisamente sobre esa misma cuestión que usted dice, como de sentir como algún tipo de competencia o envidia o algo así, ¿verdad? Sí, simplemente está pensando en personas. Pero vea qué curioso, tal vez las personas que están trabajando en un ministerio, porque este es el ejemplo de alguien líder ya,
o Pedro ya está siendo comisionado como líder. De hecho, Jesús, la conversación es como, usted está quedando, cuide a las ovejas. ¿Cuántas personas pueden a veces enfocarse en unos Juanes, verdad? Y aquel qué, Sí. y o estas personas qué, o esta situación qué, y tal vez Jesús está diciéndole a esa persona, o a mí mismo, pues, enfóquese, no se fije en esa situación, no se fije en esta persona, porque recuerde que el llamado es, sígame. Y me gusta como lo dice. Jesús le dice, si yo quiero que Juan siga vivo cuando yo vuelva, ¿a usted qué? Realmente es ¿a usted qué le importa? ¿Verdad? Muy, muy cordial. pero, y usted le está diciendo, tú sígueme, no más. ¿Verdad? No haga otra cosa, no se desenfoque. Ponga la mirada en mí, no en el otro. Pero nosotros, humanamente hablando, ¿cuántas veces nos gusta? Quiero hacer esto, pero me desmotiva tal persona, me desmotiva tal situación, ¿verdad? Y es muy interesante porque para alguien que está sirviendo creo que es un reto muy importante. Uno se enfoca a veces en cosas que no tiene que enfocarse. ¿Verdad? Sí, y como usted dice aquí, el asunto es, Pedro ya venía a lo largo de todo el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y Pedro había visto de primera mano el accionar de Jesús y la manera en que él realizaba no solo los milagros, sino que hacía sus discursos, sino que incluso lo vio en su forma transfigurada, ¿verdad? O sea, ya teníamos a alguien que había contemplado muchas facetas de Jesús y aún así el llamado sigue, ¿verdad? Sigue siendo el mismo llamado del primer día, sigue siendo constante y sigue siendo vigente a pesar de todo lo que él ha visto, sigue siendo un llamado que podríamos relacionarlo mucho con quizás los que estamos un poco más relacionados con el accionar dentro de una iglesia, con lo que se hace es, muchas veces a uno se le olvida, como usted dice, a uno se le olvida seguir a Cristo y se enfoca quizás en lo cotidiano, en lo rutinario o incluso en los problemas que se pueden ver cuando bajo la mirada, cuando me enfoco en el hermano y no cuando me enfoco en Cristo, ¿verdad? Correcto. Y vea que usted está tocando algo que es muy importante porque cualquiera que nos ha estado escuchando hablar dice, ellos están hablando de algo elemental, básico, cuando Jesús empezó a llamar seguidores. Pero vea que es muy interesante que Pedro ya lleva 3 años y medio de estar con Jesús, ¿verdad? Un proceso con su maestro. Claro. Donde ha vivido muchas cosas, como usted dice, y el llamado es el mismo. Entonces, ya sea que usted tenga 1 año de haber conocido a Jesús como su Salvador, haber entendido eso, o 40 años, Jesús yo creo que está caminando al lado y diciéndonos, usted sígame, no más, porque eso es lo que le está diciendo a Pedro. Entonces el asunto es que Pedro pasa por ese camino de madurez después de 3 años, y para no ser crueles con Pedro, podemos darle el beneficio de la duda que él iba a recibir el Espíritu Santo poco tiempo después de este evento, ¿verdad? Entonces, pero sí es una realidad que Pedro aquí es un líder, está quedando como líder en este momento, y vea que Jesús le está haciendo, usted ocupa seguirme, nada más. Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que todos los días me tengo que levantar diciendo, hoy tengo que seguir a Jesús. Suena simple, básico, sí, yo sé, pero vea que Pedro era ya alguien que había vivido tantas cosas con Jesús, iba a quedar como líder, y él sabía que tenía que seguir a Jesús, ¿verdad? Otro dato interesante, Esteban, es, usted no sé si vio el versículo 18. El versículo 18, Jesús le da un dato muy, muy fuerte, podría decir la palabra que estoy pensando, que le está dando a Pedro. De hecho, Juan, que está escribiendo esto, en el 19 dice, esto Jesús se lo dijo, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y le dice, Pedro, cuando usted era joven hacía lo que le daba la gana. Cuando usted sea viejo, le van a extender las manos y lo van a llevar donde usted no quiera ir. Y después de eso le dice, sígame. Ve qué interesante esa serie de eventos en cómo Jesús le comunica, sígame. Después de darle una noticia
que podríamos decir, Fatal. sí, no muy alentadora, ¿verdad? Es como que yo llegué, Esteban, ocupo que usted me siga, en algún momento usted va a morir por eso, pero quiero que me siga, ¿verdad? Entonces, ese reto es en medio de circunstancias muy duras, tribulaciones, sufrimiento, ¿verdad? Cosas muy fuertes. Y aún así, y vimos ahora antes en Hechos y todo, Pedro, ya alguien más maduro, aceptó ese reto, ¿verdad? Entonces, entender que uno va a seguir a Jesús en medio de inclusive la muerte. O sea, no quiero asustar a nadie ni decir que nos vamos a morir todos, pero el hecho es de que Jesús le está diciendo, Pedro, usted va a pasar por cosas difíciles por causa mía, pero quiero que me siga. Entonces, esto es tan importante y tan serio que tiene que ver más allá de mi comodidad, de lo que yo quiero. Y después de eso es cuando Pedro le dice, ¿y Juan qué? ¿Verdad? Qué interesante la conversación, ¿verdad? Pedro ni siquiera, no sé, ni siquiera se ha puesto a pensar en lo que le acaba de decir Jesús y todo, y está preocupado por Juan, ¿verdad? Entonces, es súper interesante lo que conlleva todo esto en Pedro, ¿verdad? Para resumir, no sé si quiere mencionar algo de todos. Sí, bueno, para resumir lo que hemos visto estas 2 semanas, ¿verdad? Tenemos 4 ejemplos de un llamamiento que Jesús hizo a distintas personas, a personas como Felipe, que era, lo hemos denominado prácticamente el muchacho del barrio, el vecino, el conocido, ¿verdad? Alguien que se familiariza con Dios, digamos, en este aspecto, alguien que reacciona buscando a sus amigos para que también sigan a Jesús, ¿verdad? Alguien impactado que realmente no contiene esa energía y va y le cuenta y también ven y ve, ¿verdad? Es lo que le dice a Natanael, muy interesante. ¿Qué le parece si comenta un poco el joven rico? El joven rico para mí es alguien con el que todos dentro de una iglesia nos podemos llegar a parecer mucho. Alguien muy religioso, alguien que cree que está bien. Recuerde que él dijo, sí, Jesús, yo cumplo toda la lista de lo que usted me dijo, pero estaba lejos de Jesús y no aceptó ese reto. Entonces, él está contento con lo que está haciendo. Él está haciendo y cumpliendo leyes, ¿verdad? Pero se está engañando a sí mismo. Y lo más triste de este hombre fue que no siguió a Jesús. Dice, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, vea el lado peligroso de la religiosidad, ¿verdad? Puede sentirse uno muy cerca de Dios y estar totalmente opuesto a lo que cree que está viviendo. Tenemos a Mateo, que vimos mucho la relación de los discípulos en ese encontronazo, cómo los fariseos también se percataron, pero tal vez dejamos un poco a Mateo de lado y pensaba también un poco cómo Mateo no pertenecía ni a los romanos ni a los judíos. Era alguien totalmente desechado, quizás con una digamos, economía bastante holgada, por así decirlo, con riquezas, pues de una u otra manera, aunque no fueran legales o digámoslo así, muy honestas, quizás como el joven rico, ¿verdad? Alguien que tenía una solvencia económica y que se le hizo exactamente el mismo llamado, pero dice que él se levantó y lo siguió. Alguien que atendió al primer momento y dejó, porque dice que estaba en la mesa, ¿verdad? Estaba en la mesa, atendió al llamado, lo dejó y lo siguió. Y alguien que tal vez ni siquiera creía en sí mismo, lo digo de esta manera pensando en que tal vez no se sentía parte ni de la sociedad. Entonces, personas así muchas veces las relacionamos con una culpabilidad muy grande, como con una lucha interna, y Jesús que confió 100% en la persona de Mateo y le dijo sígame, y él atendió a ese llamado, ¿verdad? 100%. Increíble, sí. Y tenemos a Pedro, que es la cuarta persona que vimos, que creo que mucha gente también se puede identificar, en especial la gente que ya está sirviendo en una iglesia o en algún ministerio, que como nosotros debemos entender que Jesús está al lado nuestro diciéndonos,
vas a cuidar esto, me vas a ayudar con esto, pero sígueme, ¿verdad? Entonces, Pedro es alguien que recibe el llamado siendo líder, pero lo más interesante es que Pedro es alguien que le gusta distraerse, enfocarse en personas, enfocarse en cosas, y mira, pone otras cosas antes que ver a su maestro, y eso es el riesgo que tenía Pedro. Y lo otro interesante que me llamó la atención en Pedro es que recibe el llamado sígueme a pesar del sufrimiento que se le dice que va a tener o que va a vivir. Entonces, algo muy interesante que todos debemos entender con el ejemplo de Pedro es: voy a seguir a Jesús a pesar de lo difícil que se ponga el camino, o el sufrimiento, la tribulación o las pruebas que vaya a enfrentar en medio de todo esto con Pedro, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante con el ejemplo de todos estos, de estas personas. Juan, ¿cuál sería entonces el reto después de haber visto estos discipulados asintomáticos? Esta sección de estas 2 lecciones de un discipulado activo, de alguien que realmente le sigue. ¿Cuál es ese reto? De ahí, yo creo que la Biblia a veces no dice, me gusta que la Biblia a veces no dice metodologías, le dice que el fondo de las cosas y las formas usted se las da. En ECO, en el grupo de jóvenes, tenemos una frase, el eslogan del grupo de jóvenes que se llama ECO, replicando su andar, que está inspirado en 1 Juan 2:6. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió, caminar como él caminó o andar como él anduvo, dice, dependiendo de la versión, ¿verdad? Y creo que ese es el reto principal. Si usted dice que es seguidor de Jesús y que permanece en él, ¿cómo va a tener una vida diferente a lo que él es, ¿verdad? Entonces viva como él. Por eso me imagino a Jesús como cuando iba ahí con Pedro, Jesús diciendo, síganme, ¿verdad? Y ahí tenemos otros pasajes muy interesantes para eso de retar a las personas, ¿verdad? Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. 1 de Pedro 2:21. Muy interesante. Esa es una carta de Pedro. Ya un Pedro maduro, avanzado en edad, diciendo, para eso fueron llamados. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Vea, ahora un Pedro hablando, hay sufrimiento, y usted fue llamado en medio de ese sufrimiento, y Cristo, que es el ejemplo perfecto en eso, quiero que siga sus pasos. Entonces vea qué interesante ahora Pedro en sus cartas, hablándole a los demás. Y el último versículo en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué difícil, ¿eh? Ponerse esas palabras, siempre lo he pensado. Pablo sí, diciendo eso. Yo siempre pensé que Pablo más arrogante, ¿verdad? Decir eso. Sí, claro. Pero creo que son palabras genuinas de alguien que ha sufrido y ha experimentado en carne propia lo que realmente significa seguir a Jesús. Pablo no está diciendo que es perfecto, y en sus cartas vemos que él es lo más lejos de ser perfecto, pero él dice, estoy en esta lucha de seguir adelante, no es que lo he alcanzado ya, pero voy corriendo hacia esa meta. Pero es muy interesante que Pablo dentro de la carta a Corintios dice, sígame a mí, porque yo estoy siguiendo a Jesús. Entonces el reto a la gente en casa es, ¿cómo está siguiendo usted a Jesús? ¿Cómo está usted trabajando en personas para que sigan a Jesús? Parte del reto que quiero que piense la gente también es, haga una lista de esas personas a las que usted puede impactar para que sigan a Jesús. Desechamos por completo entonces ese discipulado asintomático, es como, digámoslo así, incoherente, o el famoso cristiano no practicante, ¿verdad? Totalmente desechado. Y muy buen reto es incluso algo más físico, algo más visual, personas a las que yo puedo impactar y les puedo mostrar, así como se confió en que íbamos a aprender para enseñar a otros, ojalá de esa misma manera impactar a otras personas y ojalá tenerlos en una lista, en una oración. Para terminar, oramos. ¿Está bien? Señor Padre, gracias por este día, gracias por
por este llamado tan importante, Señor, a seguirte, a ser como fuiste aquí en la tierra, a tener nuestra esperanza que un día volverás y que estaremos reunidos en la eternidad contigo, Padre. Gracias por el ejemplo que has dejado en estos que fueron tus discípulos. Gracias porque podemos aprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas y también estar renovando nuestro llamamiento, Señor, renovando nuestra forma de seguirte y renovando nuestras fuerzas para poder impactar la vida de otras personas, Señor. Te pido por estas personas que tengo ahorita en mi mente, que sé que de una u otra manera podemos ser modelo, podemos ser imitables, porque te imitamos a ti, Señor. Y te damos gracias por esta linda iglesia y por este lindo llamado que hoy ponemos a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este buen rato que hemos pasado hoy juntos. Gracias a Dios por las alabanzas, por poder compartir también nuestras cargas, motivos de oración y también por el excelente mensaje del cual hemos aprendido más de nuestro Señor. Precisamente, hablando del mensaje de hoy, ese llamado, sígueme, ven, Jesús siempre buscándonos. Qué bueno es tener un Dios que nos busca. Desde la creación, siempre buscando, aun cuando Adán y Eva pecaron, Él dice que fue a buscarlos. ¿Dónde están? Celebramos hoy, por ser primer domingo de mes, como tenemos por costumbre, lo que llamamos la Cena del Señor, cuando recordamos que Él en esa búsqueda constante llegó al extremo de hacerse como uno de nosotros. Y entonces vino y murió por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz. Y con estos símbolos del jugo de uva y del pan sin levadura recordamos su sangre y su cuerpo, su sangre derramada hasta la última gota y su cuerpo, véanlo, manchado, moreteado, huequeado por nosotros. Simplemente es un recordatorio físico de una verdad espiritual que nos transforma. Y si usted es hijo de Dios, si ha asimilado, si ha recibido ese regalo, así como tomamos esto y comemos esto, ¿ha asimilado ese regalo o lo dejó en la mesa servido? Eso es lo que recordamos hoy, porque Pablo nos mandó a recordarlo en 1 Corintios 11:23. Dice, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, si usted lo ha hecho propio, si recuerda ese día en que usted espiritualmente recibió ese pan, lo asimiló, entonces también puede recordarlo ahora externamente. Entonces, si es así, recuerde con nosotros. Únase en familia hoy y comamos. Gracias, amado Señor, por tanto amor y misericordia derramados en la cruz. Gracias por haber ofrecido tu cuerpo en nuestro lugar, en castigo por nuestro pecado. Ayúdanos a nunca olvidarlo, a recordarlo constantemente, a recordar cuánto costó nuestra salvación y vivir de acuerdo con este llamado que nos has hecho. Ayúdanos a vivir como hijos, cada vez más parecidos a ti. Sigue escribiendo Pablo. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y Pablo agrega, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Si esa sangre le ha cubierto por sus pecados, entonces recordémoslo.
¿Cuánto costó? ¿Cuánto hemos recibido? Agradezcamos, vivamos un estilo de vida de oración. Recordémonos siempre que es un Dios que nos busca, que nos llama a seguirle. Y si es así, usted ha asimilado al Señor, entonces usted tiene la responsabilidad de seguirle, andar en sus pasos, vivir como Él vivió, como estamos ahora leyendo en el versículo de memoria de este mes. Vivamos como Él vivió, que la gente pueda ver esa diferencia, que esa sangre y ese cuerpo en nosotros tenga un efecto ante el mundo. Feliz semana para todos, que Dios les siga guardando. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol,